¿Qué ha pasado con todas esas civilizaciones que se han perdido a lo largo de la historia? Hoy vamos a ver qué ocurrió con todas ellas, empezando por los mayas. En lo profundo de la selva, donde la luz del sol se filtra con dificultad entre las copas de los árboles y la humedad impregna cada hoja, surgen los ecos de una civilización que alguna vez brilló con intensidad. Los mayas, un pueblo adelantado a su tiempo, construyeron ciudades que parecían desafiar la lógica, templos que ascendían hacia el cielo, plazas donde se congregaban cientos de personas, pirámides que reflejaban un conocimiento profundo del universo y del paso del tiempo. Caminar por sus ruinas hoy es sentir el peso de la historia y la presencia de quienes una vez habitaron esos espacios. Cada piedra cuenta una historia, cada escalón tiene la memoria de rituales y celebraciones, de guerras y decisiones que moldearon su destino. Los mayas eran observadores del cielo. Sus astrónomos podían prever eclipses, medir ciclos planetarios y calcular con exactitud los movimientos del Sol y la Luna. La arquitectura que dejaron tras de sí no solo era impresionante por su tamaño, sino también por su alineación con los astros. Sus templos y observatorios se conectaban con los ciclos celestes, creando un vínculo entre el cielo y la tierra que hoy nos parece casi mágico. Sin embargo, hacia el siglo IX, muchas ciudades fueron abandonadas abruptamente. Lo que antes era vida intensa, mercados llenos de comerciantes, templos llenos de fieles, plazas donde se celebraban festivales y juegos, se convirtió en un silencio profundo. Los arqueólogos sugieren varias causas: sequías prolongadas que agudizaron la escasez de alimentos, conflictos internos entre reinos, agotamiento de los recursos naturales. Pero ninguna explicación logra capturar del todo la magnitud del fenómeno. Es como si un velo invisible hubiera caído sobre las ciudades, llevándose consigo la vida y dejando solo la memoria de su grandeza. Hoy, cuando caminamos entre los restos de Tikal o Palenque, podemos sentir la energía de un pueblo que conocía los secretos del tiempo, que observaba las estrellas con devoción y que entendía la conexión entre la naturaleza y la humanidad. Cada estructura maya, desde la imponente pirámide de Kukulcán hasta los templos escondidos en la selva, transmite la sensación de un orden cuidadosamente planeado. Las estelas de piedra muestran reyes que gobernaban con poder, sacerdotes que ofrecían sacrificios, guerreros que defendían sus territorios y poblaciones enteras que mantenían el ritmo de la vida cotidiana. Pero la desaparición de estas ciudades sigue siendo un misterio que despierta la imaginación. La selva, con su follaje denso y su fauna salvaje, ha reclamado lo que una vez fue suyo, y hoy solo quedan vestigios que susurran historias incompletas. Imagina caminar por un sendero entre ruinas cubiertas de musgo, escuchando el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Sientes que algo te observa desde las piedras antiguas, que las sombras esconden secretos que el tiempo no ha logrado borrar. Cada escalón parece guardar un recuerdo, cada columna una historia. La noche se acerca lentamente y la selva se vuelve más silenciosa, más profunda. En este ambiente, es fácil dejar que la mente se pierda en la contemplación de lo que fue y lo que pudo ser, imaginando las ceremonias que alguna vez se realizaron, los rituales que conectaban a los humanos con los dioses y la forma en que la vida diaria se desarrollaba en perfecta armonía con la naturaleza. Los mayas no solo construyeron ciudades, crearon un mundo simbólico, un tejido de conocimientos que abarcaba la astronomía, la matemática, la escritura y la filosofía. Sus calendarios, los códices que aún sobreviven en fragmentos, los templos alineados con los solsticios y equinoccios, son un testimonio de su comprensión del tiempo y del cosmos. Pero como ocurre con tantas civilizaciones desaparecidas, la pregunta persiste: ¿por qué se fueron? ¿Qué llevó a un pueblo tan avanzado a abandonar sus ciudades y dispersarse en la selva? Mientras la noche cae sobre estas tierras, el viento acaricia las ruinas y parece transportar los ecos de las vidas que allí se desarrollaron. La selva guarda secretos antiguos, y a veces, cuando el aire es particularmente silencioso, se puede imaginar el murmullo de los antiguos mayas conversando, celebrando o reflexionando sobre su existencia. Cada piedra, cada camino, cada altar sigue allí, esperando que alguien escuche sus historias. Los mayas nos enseñan que la historia no siempre es lineal, que el progreso y la grandeza pueden desaparecer de manera abrupta, y que la memoria de un pueblo puede sobrevivir en las huellas que deja en el mundo. Caminando por sus templos, se siente la conexión entre el pasado y el presente, una sensación de asombro que nos recuerda que incluso los conocimientos más avanzados no garantizan la permanencia. Al cerrar los ojos, uno puede imaginar un día cualquiera en una ciudad maya, los niños corriendo por las plazas,
el aroma de los mercados llenos de alimentos y especias, los sacerdotes ascendiendo por las escalinatas de los templos con ofrendas, los reyes recibiendo tributos y los guerreros patrullando los caminos. Ahora, al abrirlos, solo queda el silencio, la sombra de la selva y el misterio que envuelve a estas ciudades desaparecidas. El tiempo sigue su curso, pero los ecos de los mayas resuenan todavía, recordándonos que la vida puede ser efímera, pero que las huellas de la civilización perduran si sabemos escucharlas. La selva es su guardiana, y cada piedra es un testigo silencioso de lo que alguna vez fue. Mientras la brisa mueve las hojas y los sonidos de la noche llenan el aire, uno se da cuenta de que la historia de los mayas no termina con su desaparición, continúa en cada paso que damos por sus ruinas, en cada pensamiento que nos acerca a comprender su legado y en cada instante en que dejamos que nuestra imaginación recorra sus templos y plazas abandonadas. Y así, envuelto en la atmósfera húmeda y misteriosa de la selva, uno se permite perderse en la contemplación de estas ruinas, dejar que las historias fluyan lentamente en la mente, sentir la grandeza de una civilización que alcanzó el cielo y que, aunque desaparecida, sigue viva en la memoria del mundo. Capítulo 2. Los secretos de los Anasazi. En los áridos cañones del suroeste de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, se erige un paisaje de piedras rojizas y horizontes infinitos, donde los vestigios de una civilización desaparecida nos hablan con silenciosa autoridad. Allí habitaron los Anasazi, un pueblo que desafió la aridez de su entorno para crear ciudades colosales incrustadas en acantilados y llanuras desérticas. Sus casas parecían surgir de la roca misma, como si la tierra los hubiera modelado, y cada estructura estaba cuidadosamente diseñada para protegerlos de las inclemencias del tiempo, para aprovechar la luz y la sombra, para sostener comunidades enteras en un lugar aparentemente inhóspito. Caminar por esas ruinas es experimentar un viaje entre el pasado y el presente. Las viviendas en los acantilados, llamadas pueblos de acantilado, se alzan como nidos gigantescos, con pasajes laberínticos y cámaras que aún hoy inspiran asombro. Se cree que estas estructuras no solo servían como hogares, sino también como espacios ceremoniales, almacenes y refugios estratégicos. Los Anasazi entendían profundamente la geografía de su entorno y la incorporaban a su vida cotidiana. Cada roca, cada curva del terreno, cada resquicio en el acantilado era aprovechado con precisión. Pero hacia el siglo XIII, estas ciudades comenzaron a vaciarse. Nadie sabe con certeza por qué. Algunos arqueólogos creen que prolongadas sequías redujeron drásticamente la disponibilidad de agua, que los cultivos fallaron y que la supervivencia se volvió insostenible. Otros sugieren que los conflictos internos, quizás derivados de tensiones por los recursos escasos, empujaron a la comunidad a migrar. La realidad es que los Anasazi desaparecieron de manera misteriosa, dejando tras de sí viviendas vacías, caminos erosionados y petroglifos que todavía parecen vigilar desde las paredes rocosas. Si cierras los ojos mientras recorres sus ruinas, puedes escuchar los ecos de un pasado que aún susurra entre las piedras, niños corriendo por los pasillos estrechos, mujeres llevando agua desde los manantiales lejanos, hombres trabajando la tierra y vigilando las fronteras. Cada gesto, cada acción, cada conversación se desvaneció lentamente, y lo que quedó fue el silencio profundo del desierto, acompañado por el viento que recorre los cañones y los acantilados, moviendo la arena y el polvo, recordándonos que incluso los lugares más sólidos y cuidadosamente construidos pueden sucumbir al tiempo y a la naturaleza. Los Anasazi no solo eran arquitectos ingeniosos, sino también observadores del cielo. Sus alineaciones y petroglifos indican un conocimiento detallado de los ciclos solares y lunares, de los movimientos de las estrellas y de los eclipses. Estos saberes eran esenciales para su agricultura y para la organización de ceremonias religiosas que mantenían la cohesión social. Imaginar estas prácticas bajo el cielo estrellado del desierto nos acerca a una comprensión de la vida de este pueblo, donde la Tierra y el cosmos estaban íntimamente conectados y cada decisión dependía de un equilibrio delicado entre ambos. Cada vez que uno observa las estructuras de piedra, las escaleras que suben por los acantilados y los quivás subterráneos donde se realizaban rituales, se siente una mezcla de asombro y melancolía. Las piedras, algunas de más de 1 tonelada, están talladas y ensambladas con una precisión que parece imposible sin herramientas modernas. Todo en estos asentamientos habla de una sociedad meticulosa, organizada y profundamente consciente de su entorno. Y, sin embargo, toda esta perfección no pudo evitar que la civilización se desvaneciera. Al caminar entre los vestigios, uno puede imaginar un día cualquiera en la vida de los Anasazi.
familias preparando alimentos, artistas tallando petroglifos, sacerdotes siguiendo el movimiento del sol, jóvenes explorando los senderos que conectaban los pueblos. Todo ese dinamismo quedó suspendido, congelado en el tiempo. Solo el viento, el canto de las aves y el sol que se desplaza por el cielo continúan marcando el ritmo de lo que alguna vez fue. El misterio de su desaparición se intensifica al considerar que muchos de estos pueblos estaban perfectamente adaptados a su entorno. Tenían sistemas de almacenaje de agua, terrazas de cultivo y rutas de comunicación que demostraban planificación y previsión. Aún así, algo los obligó a abandonar sus hogares. Quizás fue la combinación de factores naturales, sociales y espirituales, un cóctel que resultó imposible de soportar. El resultado fue la dispersión, la migración hacia otras tierras y el silencioso abandono de ciudades que habían llevado generaciones construir. A medida que la noche cae sobre los cañones y el desierto, la sensación de misterio crece. Las sombras alargadas de las piedras crean figuras que parecen moverse con el viento, y los sonidos del desierto se vuelven más intensos, llenando el espacio de ecos que parecen hablar de vidas perdidas y de secretos antiguos. Los Anasazi dejaron un legado de arquitectura, astronomía y arte que todavía nos asombra, y su desaparición sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la civilización ante los caprichos de la naturaleza y las decisiones humanas. Mientras uno se detiene en un acantilado, contemplando el horizonte teñido por los colores del atardecer, es imposible no sentir respeto y fascinación por este pueblo desaparecido. Las ruinas nos enseñan que la grandeza no garantiza la permanencia, que la adaptación y el conocimiento pueden salvar vidas, pero que incluso los pueblos más ingeniosos pueden sucumbir ante circunstancias adversas. Cada piedra, cada camino, cada trazo de los petroglifos es un testimonio silencioso de una civilización que existió, que vivió y que, aunque desaparecida, sigue hablando a quienes se detienen a escuchar. Los secretos de los Anasazi no se limitan a la arquitectura y la astronomía. También se encuentran en su arte, en las cerámicas, en los grabados que representan escenas de la vida cotidiana y figuras simbólicas. Estos objetos, dispersos por los valles y los acantilados, son fragmentos de una historia que aún no logramos comprender del todo. Cada línea, cada figura, cada símbolo es un hilo que conecta al presente con un pasado remoto, un puente que nos permite imaginar cómo era vivir en un mundo donde la tierra y el cielo dictaban cada decisión, cada acción, cada ceremonia. Al cerrar los ojos y dejar que la imaginación recorra los senderos polvorientos, las escaleras de piedra y los quivás subterráneos, se puede sentir una profunda conexión con quienes habitaron estos lugares. Los Anasazi siguen presentes en cada piedra, en cada sombra, en cada sonido del viento. Su historia, envuelta en misterio, continúa enseñándonos sobre la resiliencia, la creatividad y los límites que enfrenta toda civilización frente al tiempo, la naturaleza y sus propias decisiones. Y mientras la noche envuelve los cañones y la luna ilumina las rocas rojizas, uno comprende que, aunque desaparecieron, los Anasazi no se han ido del todo. Su legado persiste en la memoria de quienes los estudian, en la admiración de quienes recorren sus ruinas, y en el silencioso susurro del desierto que aún guarda los secretos de una civilización que, aunque perdida, sigue viva en la imaginación de la humanidad. Capítulo 3. El misterio de la Atlántida. En algún lugar más allá del horizonte de la imaginación, bajo el brillo inmutable del sol y la vastedad infinita del océano, se encuentra un enigma que ha fascinado a la humanidad durante milenios: la Atlántida. Platón nos habló de esta isla magnífica, un lugar de templos de oro, ciudades perfectamente planificadas y un pueblo poderoso que parecía haber alcanzado el pináculo de la civilización. Sus habitantes eran expertos en arquitectura, navegación y agricultura, y sus conocimientos, según los relatos, eran tan avanzados que superaban a los de muchos pueblos contemporáneos. La Atlántida era un mundo próspero, donde la armonía entre los humanos y la naturaleza parecía perfecta, un lugar donde la ambición y la sabiduría coexistían, al menos hasta que la arrogancia humana comenzó a abrir grietas en ese equilibrio delicado. Se dice que los atlantes fueron advertidos por los dioses, que su soberbia los acercaba peligrosamente al desastre. Sin embargo, ellos persistieron en su orgullo, construyendo estructuras cada vez más grandiosas, expandiendo sus dominios y confiando en que su poder era eterno. Imagina caminar por sus calles de mármol, sentir el olor de los jardines exóticos y escuchar el murmullo del agua que recorría canales y fuentes, mientras los habitantes intercambian palabras cargadas de conocimiento y aspiraciones. Cada templo era un monumento al ingenio humano, cada plaza un lugar donde la sociedad se mostraba organizada y jerarquizada,
cada torre un recordatorio del poder de los reyes que gobernaban sobre todos. Pero la historia, como la naturaleza misma, es implacable. Según Platón, en una sola noche de tormenta y cataclismo, la Atlántida fue tragada por el mar. El suelo se abrió, los templos se hundieron, las torres desaparecieron bajo el agua y el rugido de las olas cubrió los últimos gritos de los habitantes. La Atlántida dejó de existir físicamente, pero su leyenda permaneció, viajando a través de los siglos, inspirando la imaginación de filósofos, exploradores y escritores. Desde entonces, el misterio ha sido debatido. Algunos sostienen que existió en el Mediterráneo, otros en el Caribe, e incluso hay quienes creen que podría haber estado en lugares tan remotos como la Antártida. Sea donde sea, la Atlántida sigue siendo un símbolo de la fragilidad de la civilización frente a la naturaleza y de la fugacidad del poder humano. Al imaginar esta civilización desaparecida, es fácil perderse en la contemplación de lo que pudo haber sido. Sus calles ordenadas, sus templos adornados con oro, sus habitantes orgullosos y cultos, todo desapareció de un solo golpe. Y sin embargo, la Atlántida persiste en nuestra imaginación como un recordatorio de que incluso la grandeza más imponente puede desvanecerse sin dejar rastro. La leyenda nos invita a reflexionar sobre la relación entre la ambición y la prudencia, sobre la necesidad de armonía con la naturaleza y sobre cómo, a veces, un solo error puede cambiarlo todo. Más allá del mito, la Atlántida ha sido buscada por generaciones de exploradores. Los mapas antiguos, los relatos de navegantes y las teorías modernas alimentan la esperanza de descubrir algún vestigio oculto bajo el océano. Imagina sumergirte en aguas profundas y frías, siguiendo ruinas de templos sumergidos, murales de piedra cubiertos de algas, caminos de mármol que aún podrían estar allí, esperando a ser descubiertos. Cada hallazgo hipotético aviva la fascinación y la certeza de que, aunque el tiempo intente borrar los logros humanos, el misterio siempre permanece. El poder de la Atlántida no está solo en su leyenda, sino en su capacidad de conectar generaciones de soñadores. Cada vez que un historiador estudia sus relatos, cada vez que un artista dibuja su visión de la ciudad hundida, la Atlántida renace en la mente humana. Es un símbolo de lo que la humanidad puede crear y, a la vez, de lo que puede perder. La historia de esta civilización perdida nos enseña a valorar la armonía entre la naturaleza, el poder y la sabiduría, recordándonos que nada es eterno, pero que la memoria y la imaginación pueden mantener viva la esencia de lo desaparecido. Mientras las olas imaginarias del océano cubren los templos y palacios de la Atlántida, podemos dejar que nuestra mente navegue entre sus calles, escuchar los ecos de conversaciones lejanas, sentir el ritmo de la vida que alguna vez existió y reflexionar sobre lo efímero de todo lo que construimos. En la Atlántida, cada estructura, cada jardín, cada estatua, cada canal de agua, era un testimonio de la inteligencia y del ingenio humano, pero también de su vulnerabilidad. La desaparición de esta civilización nos recuerda que, aunque podemos construir imperios, el tiempo y la naturaleza tienen la última palabra. Y así, envueltos en el misterio de la Atlántida, dejamos que nuestra imaginación viaje a un lugar donde la grandeza y la tragedia coexisten, donde el aprendizaje y la reflexión nos envuelven y donde la historia, aunque perdida físicamente, sigue viva en nuestros pensamientos. Mientras escuchamos el murmullo de este relato y sentimos la inmensidad del océano, comprendemos que algunas civilizaciones no desaparecen del todo, perduran en la memoria, en la leyenda y en la capacidad humana de soñar y reconstruir mundos imposibles. Capítulo 4. Las huellas de Same y Aksum. En los vastos valles de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, floreció hace miles de años una civilización que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, los sumerios. Allí, en medio de tierras fértiles pero exigentes, levantaron ciudades imponentes, templos en forma de zigurat que ascendían hacia el cielo y sistemas de irrigación que transformaron el desierto en campos fértiles. Los sumerios no solo construyeron infraestructuras sorprendentes, sino que también inventaron la escritura cuneiforme, desarrollaron leyes, contabilidad, literatura y una profunda comprensión de los ciclos agrícolas y astronómicos. Caminar entre sus ruinas hoy es sentir que se está frente a los primeros arquitectos de la civilización moderna, los pioneros de la escritura y la organización social. Las tablillas de arcilla que sobreviven nos revelan una cultura rica en mitos, epopeyas y conocimientos científicos. Historias como la epopeya de Gilgamesh nos muestran que los sumerios no solo comprendían el mundo físico, sino que también reflexionaban sobre la mortalidad, la amistad y la búsqueda de sentido. Sus templos, sus palacios y sus mercados eran centros de vida vibrante, donde la religión, la política y el comercio coexistían de manera intricada.
Sin embargo, con el paso del tiempo, sus ciudades fueron invadidas y absorbidas por otros pueblos. Su lengua se perdió, y su cultura quedó sepultada bajo nuevas civilizaciones, dejando solo fragmentos de un legado extraordinario. Hoy, al observar los restos de Ur, Uruk y Nippur, se percibe la armonía que los sumerios alcanzaron entre ingeniería, arquitectura y conocimiento. Cada zigurat era un puente entre la tierra y los dioses, cada calle una manifestación de orden social, cada tablilla un testimonio de su pensamiento avanzado. Sin embargo, como tantas otras civilizaciones, los sumerios nos enseñan que incluso los pueblos más sabios y avanzados pueden sucumbir al paso del tiempo y a los cambios en su entorno. Dejemos ahora Mesopotamia y viajemos hacia el noreste de África, a un reino que, aunque menos conocido, fue igualmente formidable: Aksum. Situado en lo que hoy es Etiopía y Eritrea, Aksum fue un imperio poderoso que dominó rutas comerciales entre África, Arabia y Asia, conectando continentes con su riqueza y cultura. Sus obeliscos, enormes y esculpidos con precisión, se alzan aún hoy como testigos silenciosos de un pueblo que alcanzó un nivel de organización y sofisticación notable. Los aksumitas fueron constructores, comerciantes, guerreros y custodios de tradiciones espirituales profundas, y algunos relatos incluso sugieren que el Arca de la Alianza pudo haber sido custodiada en este reino, ocultando un secreto que el tiempo aún protege. El esplendor de Aksum se reflejaba en sus ciudades, templos y rutas comerciales. Sus habitantes comerciaban con oro, marfil, especias y productos exóticos, y sus reyes eran figuras poderosas y reverenciadas. La influencia de Aksum se extendía más allá de sus fronteras, y su cultura combinaba elementos africanos y árabes, mostrando un dominio impresionante de la diplomacia y el comercio. Sin embargo, el tiempo y los cambios geopolíticos marcaron su declive. El comercio se desvió hacia otras rutas, las sequías afectaron sus territorios y, poco a poco, el reino fue perdiendo poder hasta desaparecer de la historia activa, dejando tras de sí obeliscos, inscripciones y ruinas que hablan de su grandeza olvidada. Al caminar entre los obeliscos de Aksum, uno percibe la magnitud del legado que esta civilización dejó. Las piedras, talladas con símbolos y mensajes que solo parcialmente podemos descifrar, parecen susurrar historias de reyes, dioses y mercaderes. Los ecos del pasado se mezclan con el viento y la sensación de misterio es palpable. ¿Cómo pudo un reino tan poderoso desaparecer sin dejar una marca más evidente en la historia del mundo? La respuesta, como ocurre con muchas civilizaciones, se pierde entre los vaivenes de la historia y el inexorable paso del tiempo. El contraste entre Same y Aksum es fascinante. Ambos alcanzaron niveles de desarrollo extraordinarios, ambos fueron centros de comercio, religión y conocimiento, y ambos desaparecieron dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Sin embargo, sus huellas persisten en las ruinas, en las piedras talladas y en las historias que la humanidad ha transmitido. Cada descubrimiento arqueológico es un recordatorio de que, aunque el tiempo pueda borrar a un pueblo, sus logros, su creatividad y su espíritu siguen vivos en quienes los estudian y los recuerdan. Caminando por los vestigios de Same y Aksum, se puede sentir el pulso de la historia y la continuidad del legado humano. La ingeniería, la escritura, la astronomía, la religión y la organización social que estas civilizaciones alcanzaron nos hablan de la capacidad humana para crear orden y belleza incluso en entornos desafiantes. Al mismo tiempo, nos recuerdan que toda civilización enfrenta riesgos, cambios climáticos, conflictos internos, transformaciones sociales, que pueden poner fin a siglos de esplendor en un suspiro. Mientras la noche avanza y la mente se adentra en estos paisajes de ruinas y recuerdos, uno comprende que aprender de estas civilizaciones no es solo estudiar el pasado, sino reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro. Los sumerios y aksumitas nos enseñan que la grandeza requiere cuidado, previsión y respeto por el entorno, y que el misterio de su desaparición sigue siendo una invitación a explorar, imaginar y contemplar los secretos que el tiempo aún guarda. Y así, entre las arenas de Mesopotamia y los obeliscos de Aksum, dejamos que los ecos de estas civilizaciones nos envuelvan, nos hablen de logros y pérdidas, y nos recuerden que, aunque desaparezcan, sus huellas permanecen vivas en la historia y en nuestra imaginación. Cada piedra, cada tablilla, cada inscripción es un hilo que conecta generaciones, un recordatorio de que la memoria es más poderosa que la ausencia y que el conocimiento, cuando se transmite, puede sobrevivir a la eternidad del tiempo. Capítulo 5. Misterios de Tiahuanaco y Cahokia. En las altiplanicies frías y ventosas del altiplano boliviano se encuentran los restos de Tiahuanaco, una civilización que desafió las alturas y el clima para construir un mundo de precisión y misterio.
Sus templos, portales y estatuas de piedra parecen resistir el paso del tiempo, mostrando un dominio de la arquitectura y la ingeniería que hoy aún desconcierta a los científicos. Los bloques de piedra, algunos de decenas de toneladas, fueron tallados y ensamblados con tal exactitud que resulta difícil imaginar cómo lograron moverlos y colocarlos sin la tecnología moderna. Cada estructura, cada puerta, cada escultura refleja un conocimiento profundo de proporciones, geometría y astronomía, revelando un pueblo que comprendía los secretos del cosmos y su relación con la tierra que habitaban. Se cree que Tiahuanaco fue un centro religioso y político de gran importancia, una ciudad que sirvió como núcleo de comercio y cultura para las comunidades circundantes. Sus habitantes cultivaban en terrazas, gestionaban el agua con maestría y construían estructuras que resistían el paso de los siglos. Sin embargo, hacia el año 1000 después de Cristo, la ciudad fue abandonada. Nadie sabe con certeza por qué. Algunos sugieren que cambios climáticos afectaron la agricultura, otros hablan de conflictos internos o migraciones hacia otros territorios. Lo que queda hoy es un conjunto de piedras imponentes, un rompecabezas que desafía nuestra comprensión y nos invita a imaginar la vida cotidiana de quienes las levantaron. Al caminar por los restos de Tiahuanaco, se puede sentir la fuerza de lo que una vez fue. Las estatuas parecen observarnos con ojos vacíos, las piedras talladas nos susurran secretos antiguos, y el viento que recorre el altiplano nos envuelve con un silencio que invita a la reflexión. Es fácil imaginar sacerdotes ascendiendo por las plataformas, rituales sagrados celebrando los ciclos del sol, mercados donde los comerciantes ofrecían productos y familias que caminaban entre templos de piedra, conscientes de formar parte de un mundo mayor que ellos mismos. Cruzando el continente hacia el norte, en las fértiles llanuras a orillas del río Mississippi, se encuentra otra maravilla perdida, Cahokia. Antes de la llegada de los europeos, esta ciudad era un centro urbano impresionante, con miles de habitantes, montículos de tierra que servían de templos, plataformas ceremoniales y plazas donde se desarrollaba la vida cotidiana. Cahokia superaba en tamaño a muchas ciudades europeas de la época y su organización social era compleja, con líderes que dirigían la comunidad y un sistema de comercio interno que mantenía la ciudad en constante movimiento. Hacia el año 1300, Cahokia comenzó a declinar. Nadie sabe con exactitud por qué. Algunos arqueólogos señalan que la deforestación y el agotamiento de los recursos provocaron tensiones internas, mientras que otros mencionan cambios climáticos que afectaron la producción de alimentos. Lo que sí sabemos es que sus habitantes abandonaron la ciudad, dejando tras de sí los montículos de tierra cubiertos por la vegetación, testigos silenciosos de la grandeza que alguna vez existió. Imagina caminar sobre uno de esos montículos, observando el horizonte y tratando de visualizar la vida que allí se desarrolló. Casas de madera alineadas en calles, mercados donde se intercambiaban bienes, ceremonias religiosas que daban sentido a la comunidad, niños jugando, ancianos contando historias y guerreros cuidando los límites de la ciudad. Todo eso se ha desvanecido, pero los montículos permanecen, recordándonos que incluso en medio de la naturaleza más vasta, los humanos pueden construir mundos complejos que reflejan su ingenio y creatividad. El legado de Tiahuanaco y Cahokia nos habla de la capacidad de la humanidad para adaptarse a diferentes entornos, desde las alturas andinas hasta las llanuras del norte de América. Ambos lugares muestran cómo el conocimiento del entorno, la organización social y la espiritualidad pueden combinarse para crear ciudades extraordinarias. Y, sin embargo, ambos también nos recuerdan que la desaparición puede ocurrir de manera repentina, dejando preguntas que atraviesan los siglos. Mientras la noche se adentra y el viento sopla entre los montículos de Cahokia y las piedras de Tiahuanaco, uno siente que la historia sigue viva. Cada estructura, cada puerta, cada escultura es un eco de vidas que existieron, de sueños, esfuerzos y logros que, aunque perdidos, todavía resuenan en nuestro entendimiento. La grandeza de estas civilizaciones no se mide solo por sus construcciones, sino por su capacidad de desafiar los límites del entorno y dejar una huella que trasciende generaciones. Al cerrar los ojos, es posible recorrer Tiahuanaco y Cahokia con la imaginación, observar los templos, sentir la vibración de los rituales, escuchar los sonidos de la vida cotidiana, caminar por calles desaparecidas y detenerse ante estatuas y montículos que aún guardan la memoria de sus habitantes. Estas civilizaciones nos enseñan que la historia no se encuentra solo en los libros, sino también en los vestigios que el tiempo ha dejado, y que comprender su desaparición nos ayuda a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo y la fragilidad de todo lo construido. Y así, mientras la brisa acaricia los altiplanos y las llanuras, dejamos que los misterios de Tiahuanaco y Cahokia nos envuelvan,
nos hablen de vidas pasadas y nos recuerden que, aunque las civilizaciones desaparezcan, su legado puede permanecer vivo en la memoria y la imaginación de quienes escuchan sus historias. Cada piedra, cada montículo, cada portal es un hilo que nos conecta con un pasado remoto, un recordatorio de que el conocimiento, la creatividad y la espiritualidad son más duraderos que cualquier imperio.